una presencia de que ingresen los protones, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Una carga positiva en el espacio intermembrana y una carga negativa en la matriz mitocondrial. El canal que va a permitir el paso de protones hacia la mitocondria es la fibra F0 de la ATP. Este proceso genera lo que se llama una fuerza protomotriz que permitirá la rotación de este conjunto de protones. La ATP sintasa se divide en dos subunidades, la F0 y la F1. La subunidad F0 se compone de 12 proteínas cuyo conjunto se llama C12, por una proteína y dos proteínas. La subunidad F1 está compuesta por la proteína delta, 3 proteínas beta, 3 proteínas alfa, por un rotor formado por la proteína gamma y epsilon. El ATP es una molécula con energía tendría que ser muy endogámica, es decir, que el estrés muy pequeño. Sin embargo, la única fuente de energía gastada es la entrada de los protones a la mitocondria. Cuando entra un protón en la ATP sintasa, se une a una de las proteínas de C12 y salga cuando ésta haya terminado una vuelta interna. Junta a las proteínas durará lo que establecerá la catálisis rotatoria. La catálisis rotatoria permite la síntesis de ATP y gasto de energía gracias a cambios conformacionales de las proteínas alfa y beta. En el primer estado conformacional, la proteína beta tiene una alta afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico, lo que conllevará la unión con él. En el segundo estado conformacional, la afinidad de la proteína beta por la ATP aumenta, lo que produce una fosforilación del ADP con el fosfato inorgánico. En el último estado, la afinidad de la proteína y liberación a la elección. Recién me di cuenta en esta práctica. 20, 18. Esto era más teórico. Estaba fácil encima. Sí, pues estaba fácil. Me huevía por dudar. ¿Cuánto va a pagar por eso? Voy a invertir lo que vas a pagar. Quiero saber cuánto me han dado. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. ¿Pero para qué quieres la cosa grabada sobre The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Ahí veamos los complejos de la cadena respiratoria. El complejo número 1, que tiene la proteína L y que alberga el ingreso de protones del NADH.
cierto? Todo lo que está encima dependientes de la ley pudieran entrar por aquí. El complejo número 2 no está apareciendo, pero está apareciendo el complejo número 3, y entre ellos, ¿quién está? La coenzima Q, la coenzima Q que se mueve entre ellos. Luego tenemos el complejo 4, y entre ellos está el citocromo C, exactamente. ¿No? Vamos a ver ahora cómo es que se va a dar lugar al proceso de transporte de electrones, y a la vez quisiera por favor que mire que van a ver un bombeo de protones en el complejo número 1, complejo número 3 y complejo número 4, que van a ser los que van a crear el gradiente de protones en el espacio intermembrano. ¿Por qué es importante? Porque nosotros hemos hecho los cálculos de energía libre, ¿se acuerdan? Y en el salto de entrega de electrones desde un elemento hacia otro, se puede calcular la energía libre liberada. Esa energía libre no es igual en todos los casos. Entonces, la idea era averiguar por qué, dónde está el secreto de la síntesis ATP, dónde está esa energía necesaria para formar el ATP. Y es que en cada salto de estos se va a producir el bombeo de protones gracias a la energía libre, que es exergónica, ¿no es cierto? Y que va a crear entonces la posibilidad del bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrano. Y entonces eso es lo que va a crear el gradiente finalmente se va a convertir en la fuerza motriz para generar Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Al ingresar los protones, ¿no es cierto? ¿Han visto cómo gira el complejo número 5 al ingresar los protones? Ponemos un ratito más. Fíjense, el complejo número 5 es el último, ¿ya? Y cuando van a ingresar los protones, por allí, es un momento de giro. Ustedes van a mirarlo esto seguramente mejor. Eso es oxidorreducción. La oxidorreducción. ¿No has hecho? Ah, yo lo vi en la anterior clase. Pero yo no grabé la anterior clase. Bien, hemos visto lo que es la síntesis de ATP y la fosforilación oxidativa. De pronto tenemos que ver por qué, aparte del proceso de respiración celular, que es demasiado importante para la vida, en medicina es importante que relacionemos esto con lo que son algunos medicamentos o venenos, ¿verdad? Es que algunos alimentos pueden ocasionar la muerte inhibiendo la cadena respiratoria, ¿ya? Entonces nosotros podemos utilizarlo, ¿cierto?, para eliminar algunos digamos, elementos que son nocivos como insectos, plagas de langostas o algo parecido. Pero también ingresa por la alimentación, por ejemplo, la nuez moscada tienen algunas dosis pequeñas de cianuro, ¿no es cierto? Por eso es que la nuez moscada se consume muy poquito y se consume seca, ¿ya? Es decir, porque el cianuro tiene la propiedad de ser muy volátil. Cuando está fresco, está más concentrado, y si se deja secar, pues se va a volatilizar. Pero finalmente es muy
componentes de la alimentación, igual que las semillas de cereza que contienen cianuro, el sauco, que debe ser consumido en forma que no sea inmediata, sino cocinada, no puede consumirse crudo, debería consumirse cocinado para evitar que haya veneno. Y la yuca, por ejemplo, que fíjense la gran potencialidad que tiene la yuca, porque ahora están, por ejemplo, en el Congreso minero, ¿no es cierto? Usted sabe que para extraer oro se necesita cianuro, ¿sí? Y uno de los problemas es conseguir cianuro, y cianuro se consigue del procesamiento de la yuca, por ejemplo. Entonces es una forma de conseguir gran cantidad de cianuro. Las almendras que hay que consumirlas en poca cantidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se consumen en gran cantidad de estos elementos, los frutos secos? Lo que va a suceder es que va a lesionarse el hígado. Finalmente, el hígado es el que va a metabolizar una serie de elementos que son comunes, medicamentos, alimentos, productos que buscan ser eliminados. Y lo primero que vamos a poder observar es que hay un mal funcionamiento hepático cuando hay pérdida de la coagulación sanguínea, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una pérdida de coagulación sanguínea, la concentración de petecias, es un índice de que hay una intoxicación de repente por frutos secos. ¿Ya? El laurel verde, de igual manera, igual las habas verdes pequeñitas, las pequeñitas antes de ser maduras. Ok, pero existe, aparte del cianuro, una serie de otros venenos. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar este cuadro que es la cadena respiratoria mitocondrial para ver los lugares en donde se van a dar las inhibiciones. Fíjense, igual que hemos mencionado los complejos 1, 3 y 4, ahora vamos a mencionar los complejos 1, 3 y 4 para este proceso. Este se ha movido, por favor, es para el complejo número 4, ¿ya? Cianuro monóxido es para el complejo 4, no el 5. Pues ahí se movió. Lo voy a arreglar. La rotenona, amilafenformina y pienicidina son venenos porque inhiben el complejo número 1, ¿ya? Inhiben el complejo número 1. Es decir, la entrega de hidrógenos hacia la cadena respiratoria, a partir de aquí se ve inhibida, si ya no funcionaría. ¿Okay? Es decir, los sustratos que utilizan NADH no podrían ser utilizados para el transporte de hidrógeno. Pero podrían los del NAD, sí, porque el complejo número 2 no es inhibido y puede ingresar por aquí hacia 3 y 4, etc. ¿Cierto? Entonces, solo se ven inhibidos los sustratos dependientes de NAD cuando se inhibe el complejo número 1, obviamente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si se inhibe el complejo número 3? En este caso por antimicina A, misotiazolo dimercaprol, por ejemplo. En este caso, tanto los sustratos dependientes de NAD como los sustratos dependientes de FADH2, los dos se verían inhibidos, ¿verdad? Para el proceso de transporte de electrones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces es importante saber dónde actúa cada uno de los elementos. La mayoría de estos son obtenidos de hongos, ¿ok? Son venenos obtenidos de hongos. Ustedes saben que los hongos tienen contenidos, a veces son comestibles y otros son venenosos, ¿no es cierto? Pues bien, el cianuro, el monóxido de carbono, las acidas y el sulfuro de hidrógeno inhiben el complejo número 4, ¿ya? No el 5, por favor, el 4, ¿ya? Aclaro bien, el 4. Es más, el cianuro, por ejemplo, que acabamos de ver, se une al hierro 3. Hierro 3, ¿ya? ¿Hierro 3 de qué? De la citocromo oxidasa, ¿ya? Y al unirse al hierro 3 de la citocromo oxidasa, nos deja que pasen los electrones hacia el oxígeno, entonces se convierte en un veneno. Es un veneno muy potente porque nada más en microgramos necesitamos para que se produzca la muerte de las personas. Entonces busquemos un antídoto. Resulta que este antídoto es utilizado, por ejemplo, por los bomberos cuando hay incendios, ¿ya? Hay incendios y se quema una vivienda y de allí se va a producir una serie de elementos tóxicos, venenosos, no solamente que el olor a que algo se ha quemado, sino hay una serie de elementos que están en la pintura o en los productos que se están combustionando
y entre ellos está el cianuro. Entonces muchas veces hay que aplicar antídotos para evitar la muerte de las personas. Entonces, ¿qué se hace? Allí, veamos, les voy a dictar el antídoto, ¿ok? No lo tengo aquí escrito, pero, por ejemplo, si el citotromoxidasa tiene hierro 3, entonces le busco otro elemento que tenga hierro 3 y que tenga su potencial redox más capaz de recibir los electrones que el otro. Entonces, que pasen a este. Que deje libre citotromoxidasa. Lo que queremos es que deje libre el citotromoxidasa para que siga funcionando, aunque el otro elemento que hayamos introducido se cargue con el cianuro. ¿Ya? Entonces, para esto nosotros aplicamos nitritos. Los nitritos convierten hemoglobina en methemoglobina. ¿Ya? 55, ¿Y qué es la hemoglobina? ¿Se acuerdan? Es hemoglobina con hierro 3, ¿no es cierto? Entonces, el hierro 3 de la methemoglobina atrae al cianuro y se convierte en cianometahemoglobina. Ok, fabuloso. Dejando libre citotromoxidasa, que es lo que queremos. Porque si no, morimos, ¿no es cierto? Ok. La cianometahemoglobina hay que eliminarla. Hay que eliminar el cianuro del organismo, no se puede quedar ahí. Entonces ahí se aplican sulfitos, ¿ya? Primero nitritos y luego sulfitos, ¿ya? Sulfito que es sulfito de sodio, por ejemplo, ¿ya? Los sulfitos convierten el cianuro en sulfocianuro, que es una forma ya soluble, fácilmente eliminable, no tóxica, ya es neutra, y entonces así por la sangre se va a eliminar fácilmente a través de la orina y no va a haber problema de que se siga acumulando el cianuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los antídotos? Nitritos y después sulfitos. En ese orden, ¿ya? No sulfitos primero y después nitritos, no. Nitritos primero, necesariamente, y después sulfitos, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación que seguramente si hay aquí alguien que se dedica a la ayuda convertible, entonces lo sabe que se aplica esto, ¿ya? Pues bien, el monóxido de carbono, en cambio, se une al hierro 2, ¿ya? El monóxido de carbono compite por el oxígeno, ¿no es cierto? Y es más, el monóxido de carbono tiene mucha más afinidad que el mismo oxígeno. Eso para la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina se oxigena, pero en presencia del monóxido forma una estructura con monóxido que impide la oxigenación de los tejidos. Entonces, esa hemoglobina con monóxido de carbono va a ser la competencia perfecta para la cadena respiratoria, va a quitar el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene que estar ahí, pero no se la está llevando la hemoglobina peleando con el monóxido ocupa el complejo de la hemoglobina y no la deja en los tejidos. Entonces pasa por aquí y tiene monóxido en vez de tener oxígeno, entonces no lo deja en el tejido. Bajo esas circunstancias, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería el antídoto? El que ustedes saben. Oxigenación nada más, ¿ya? Sí. El lugar donde se ha producido la intoxicación es porque el monóxido está en el aire, ¿no es cierto? Entonces hay que sacar al individuo de ese lugar a un lugar oxigenado, ¿ya? Mientras más oxigenado sea, mejor. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, van a ir acumulando esto y va a ingresar al feto muy fácilmente. Es decir, va a ser un reservorio de monóxido muy fácil en el feto. Entonces, en el caso de las embarazadas, cuando hay una intoxicación por monóxido, lo que se tiene que hacer después es ponerla en cámaras hiperbáricas de oxígeno cada cierto tiempo, cada semana, sí. El mismo día, la siguiente semana, porque va a haber mecanismos de rebote, ¿ya? Entonces hay que limpiar poco a poco. Y los bomberos también, cada cierto tiempo tienen que ir a cámaras hiperbáricas de oxígeno para poder limpiar sus reservorios de monóxido, ¿ok? Porque siempre ellos van a tener contacto con este elemento de la metabolina. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces la forma es cargarlo de más oxígeno. Es decir, competencia, ¿ya? Porque se trata de afinidad uno por el otro. ¿Okay? Muy bien. Las ácidas, por ejemplo, también son obtenidas de microorganismos
de hongos, pero son con un propósito de evitar el crecimiento de otros organismos. Entonces es un inhibidor para evitar que, por ejemplo, las soluciones que nosotros preparamos como buffers en grandes cantidades que tenemos que guardar en el refrigerador, igual el refrigerador disocian las cosas cuando pasa mucho tiempo, y para eso entonces se le coloca ácidas. Las ácidas son como una especie de conservantes que evitarán el crecimiento de otros organismos y podemos tener mucho más tiempo esos elementos para hacer las prácticas de laboratorio, lo que fuera, ¿no es cierto? Eso es como un elemento que va a evitar el crecimiento de otros organismos. Y el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, es un elemento que va a producir la muerte de muchas personas, sobre todo que trabajan con agua servida, ¿no es cierto? Esto se obtiene como un gas que ingresando al organismo va a producir rápidamente la muerte por una situación de inhibición de la cadena respiratoria. Veamos un poquito más del cianuro en la historia de la medicina. Resulta que el cianuro en pequeñas dosis ya se sabía que producía una disminución de la formación de energía, de hecho, llevaba a la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, en vez del electroshock que se utilizaba antes de eso se utilizaba cianuro en pequeñas dosis. Cuando había esas digamos, alertas de una exagerada cantidad de energía en sus crisis, seguramente esquizofrénica, ¿no es cierto? Pero obviamente es un veneno. Ahora se sabe que es un veneno, desde hace mucho se sabe que es un veneno y no se utiliza, ¿no? Pero ¿se ha utilizado en la medicina? Sí se utiliza, ¿no es cierto? Hemos aprendido con prueba y error, prueba y error. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que manejamos esto, ayudados de inhibidores y otros elementos que más bien contribuyen a la cadena respiratoria. Por ejemplo, cierto, yo les presenté todos los intermediarios de la cadena respiratoria, pero hay otros que son artificiales. Por ejemplo, la vitamina C. ¿Han escuchado algunas veces que se aplica vitamina C, por ejemplo, en caso de pacientes que están con cáncer, ¿no es cierto? Con su cáncer terminal se está aplicando vitamina C como antioxidante, pero ¿por qué? Porque el cáncer es una instancia que toma el crecimiento celular sin que haya cadena respiratoria, es decir, hace vía glicolítica, pero no utiliza cadena respiratoria. Entonces, introducir vitamina C lo que hace es ayudar a que la cadena respiratoria siga funcionando más de lo normal. O sea, si funciona un poquito, que sea más, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una dadora de electrones a la cadena respiratoria, ¿ya? Da electrones a la cadena respiratoria como si fuera un sustrato de NAD o FAD, ¿sí? Pero viene por otra parte, ¿ya? Ayuda a que funcione el citocromo C hacia el oxígeno, ¿ya? Citocromo C, citotomoxidasa y oxígeno, ¿ya? Toda esta última parte. Lo anterior no. Entonces, digamos, supónganse que está envenenado con rotenona. ¿Qué es rotenona? Un inhibidor del complejo 1, ¿no es cierto? Sí, porque de repente comió pescado en una laguna de pesca artesanal y le pusieron unas raíces de una planta que tenía rotenona y murieron los peces y los vendieron así porque estaban ya flotando, los vendieron, los consumieron y tenían rotenona. Okay. Pero está inhibido aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nosotros le damos hacia dónde funciona esta última parte? Hasta esperar limpiar eso, ¿no es cierto? Entonces sería como una especie de antídoto también, ¿no es cierto? Ayudaría a que la última parte siga funcionando. No funcionaría si es que fuera el inhibidor cianuro, ¿no es cierto? Pero sí funcionaría si fuera uno anterior, ¿de acuerdo? ¿Ok? Listo, fíjense que tiene sus ventajas conocer esto. Pero existen otros, como por ejemplo el azul de metileno, el diclorofenol, indofenol, otros elementos como el cianuro, el tetrametilfenildiamina, como estos químicos, ¿ya? Como estos químicos. ¿Qué hacen esto? Finalmente, lo que quiero que recordemos es porque vamos a trabajarlo a partir del día de hoy en la práctica, ¿ya? El azul de metileno es un elemento que es de color azul, ¿sabían?
Cuando está oxidado. No sabía. Cuando está oxidado, ¿ya? Por ahí no. Pero cuando está reducido, desaparece. Es incoloro, ¿ok? Cuando está reducido, es incoloro. Entonces, aquí está, digamos, está de color azul. Y entonces recibe electrones de la cadena respiratoria y al recibir los electrones se reduce, ¿no es cierto? Y si se reduce es de incoloro, no tiene color. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros le echamos a las mitocondrias el azul de metileno y de todo azul, y luego se vuelve, desaparece, igual que Harry Potter. ¿Ok? Desaparece porque se ha reducido, ¿cierto? ¿Ok? ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, es un aceptor artificial de electrones, porque él no debería estar ahí, ¿no es cierto? No debería estar ahí. ¿Y es bueno o es malo? Es malísimo porque le está quitando la posibilidad del transporte de electrones y de la síntesis ATP, está evitando la respiración celular, ¿no es cierto? Es un veneno en todo caso. Es un veneno, pero no es un veneno tipo inhibidor, sino es un veneno tipo aceptor artificial de electrones. ¿Ya? Es un aceptor artificial de electrones, como lo es también el diclorofenol, el metilfenildiamina y el ferricélulo. El ferricélulo, por ejemplo, es de color amarillo. ¿Ya? Ven que no siempre se dice, ¿no? Cuando está oxidado es amarillo. ¿Ya? Y cuando está reducido es incoloro. Es incoloro. Desaparece. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. En realidad, les contaré que el azul de metileno, como fue utilizado en medicina también como unas cápsulas para disminuir el peso de las personas, ¿ya? Porque si no formamos ATP, si no formamos ATP, entonces no hay energía para formar grasa, ¿no es cierto? Y entonces uno baja de peso. Y sí, es como un agente que quita la posibilidad de generar energía. Entonces no puede comer, pero ella no forma ATP, puede bajar de peso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esto es un veneno, ¿ya? Y produjo la muerte de muchas personas, ¿ya? Como este tipo de elementos, también otros elementos que no son necesariamente puestos como elementos artificiales, son inhibidores, ¿ya? Algunos otros son inhibidores, por ejemplo, de la ATP sintasa. Inhibidores de la ATP sintasa, la metoxidilina, la orovertina y la oligomicina. De los tres, el que más se utiliza en investigación es oligomicina, ¿ya? Este inhibe el F0. ¿Quién es el F0? El que estaba pegado a la membrana interna, ¿no es cierto? Y el F1 en la parte del honguito que está hacia la matriz mitocondrial. ¿Recuerdan en el video? Entonces, hacia F1, metoxidilina y orovertina, que es la parte que se mueve, y F0, que es la parte que captura los protones por aquí, esa por la oligomicina. Y son, de hecho, inhibidores del ATP sintasa. ¿Estos inhiben la cadena respiratoria? No. ¿Inhiben la síntesis de ATP? Sí. Entonces, al no ingresar los protones, se va a crear gradiente y va a reventar la mitocondria, de hecho, sí, ¿cierto? En este caso, a ver, veamos qué pasaría si no es puestos inhibidores de la ATP sintasa, sino los inhibidores del transporte de electrones. Los inhibidores del transporte de electrones sí afectarían la síntesis de ATP, ¿no es cierto? Al no haber transporte de electrones, no hay el gradiente y no hay síntesis de ATP, ¿de acuerdo? Entonces, los inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial afectan la fosforilación oxidativa. Los inhibidores del transporte de electrones por la cadena respiratoria mitocondrial afectan la fosforilación oxidativa. Pero los inhibidores de la ATP sintasa no afectan el transporte de electrones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otros elementos, porque fíjense, nosotros hemos hablado del transporte de electrones y un poquito todo lo hemos relacionado a la fosforilación oxidativa como si fuera lo mismo. En realidad son dos eventos que están acoplados. El transporte de electrones está acoplado a la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces el transporte de electrones puede funcionar independientemente sin necesidad de que se forme ATP.
les voy a probar un ejemplo, ¿ya? Supóngase que ustedes, como son la proporción más brillante, tengan un premio. Entonces, para ir de las acciones a un lugar paradisíaco así hermoso de clima cálido, ¿cierto? ¿A dónde? Gracias a la... Ya. Entonces, pero, fíjense, aquí está teniendo un poquitín de frío, ¿no es cierto? Estamos un poquito abrigados. Pero pónganse que en ese instante nos estamos trasladando a un lugar así, como mi bella gente, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Ok, estamos ahí. Entonces empezamos a quitarnos la ropa, la calor, ¿no es cierto? Sí, la calor. ¿Ok? ¿Listo? Ok. En medio de que ya dejaron sus cosas, se fueron al playa, nos equivocamos, no fue la Siberia. Y en ese momento, como la bella genio, nos trasladamos a Siberia y estamos sin nada. ¿Qué empieza? Empiezan a titiritear, ¿no es cierto? ¿El titiriteo qué es? Frío. Para producir calor, ¿no es cierto? Entonces, el calor de dónde se obtiene? De las mitocondrias. En vez de sintetizar ATP, empezamos a sintetizar calor, ¿ya? Entonces, todo lo que han consumido de alimentos, la gran mayoría, empezamos a utilizarlo para generar calor porque están en la Siberia, bajo cero, ¿no es cierto? ¿Listo? Ok, entonces la temperatura hace que ustedes modifiquen, ¿no es cierto?, la cantidad de ATP que se genera. Una fiebre, por ejemplo, una infección, ¿no es cierto? Hay una infección, ¿de dónde sacan ustedes el calor de la fiebre? ¿De dónde la van a obtener? De las mitocondrias. Y en sí, o lo hacemos efectivamente, formamos ATP, lo necesario, y el resto sale como calor siempre, ¿no? Que nos mantiene 37 grados. ¿Ok? Entonces, miren, los dos efectos, el transporte de electrones y la consolidación oxidativa son complementarios, pero de hecho, en cada salto que hemos visto en el complejo 1, 3 y 4, existe suficiente energía como para que se forme ATP, suficiente energía como para que se forme ATP, pero esto no es directo, sino a través del gradiente que se genera, ¿listo? Y en nosotros hay suficiente energía como para producir calor, ¿listo? No es suficiente como para bombear protones, pero hay energía. En el salto siempre hay energía, ¿ya? O energía para bombear protones o energía que es calor, ¿ok? ¿Listo? Entonces, este mecanismo que les voy a mostrar ahora desacopla estas dos cosas. El transporte de electrones por un lado y la síntesis ATP por otro lado, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Existen elementos como por ejemplo este, que se llama el dinitrofenol, que cuando está en el espacio intermembrana, que hay muchos protones ahí, ¿no es cierto? Por el gradiente que se sucedió, donde recibe el protón, pero este puede pasar a través de la membrana interna porque su estructura lo permite, ¿ya? Es lipofílico, pequeñito, y es capaz de pasar por la membrana, sin pasar por el complejo ATP sintasa, que debería pasar el hidrogenio por allí. Lo que pasa es que se pega hacia este elemento, y este elemento sí puede pasar completo hacia el interior, ¿ya? Y ahí está jalando un protón que estaba aquí antes, fuera, en el espacio, y ahora está en la matriz. Y aquí, como el pH es alcalino, lo libera el hidrogenio. El hidrogenio vuelve a ser entonces menor ese gradiente, porque si hay una cantidad de dinitrofenol que va pasando, va descargando el gradiente. Descarga el gradiente, descarga el descarga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que descargar? La batería biológica. La batería biológica. ¿Por qué se sintetiza ATP? ¿Cómo es la batería? Las baterías son polo positivo, polo negativo. Y para que genere la energía tienen que unirse los dos polos, ¿no es cierto? Y solamente ese ejemplo nos es claro para entender que la forma de unirse el polo positivo y el polo negativo en la mitocondria es a través del complejo 5, porque ingresan por ahí los protones, hacen el cambio conformacional, están juntándose los polos positivo y negativo y generan
Entonces, ¿dónde fue la primera batería que se generó? En la mitocondria. Después han sido creaciones humanas, ¿no es cierto? Después han sido creaciones humanas. Queda claro que esta es una batería biológica perfecta. Perfecta, ¿no es cierto? ¿Listo? Y sucede a través del complejo 5. Pero si hay un Robin Hood que dice, oh, aquí hay muchos protones, aquí hay pocos protones. Ah, no, voy a llevarlos, porque a mí no me gusta la injusticia. Voy a hacer que todos sean iguales. Entonces toma los protones y se los lleva y los deja y voy a traer otro y tras no, y yo traigo un lo deja y así. Entonces descarga el gradiente. Y al descargar el gradiente no hay ATP, ¿no es cierto? Entonces el Robin Hood que nos sirve, ¿no es cierto? Porque necesitamos el gradiente. Igual que el dinitrophenol 2,4 dinitrophenol, existen otras moléculas que tienen esa capacidad. Por ejemplo, la tiroxina. ¿Han visto a sus abuelitas o sus tías mayores, sus hermanos? Pero sus abuelitas que están en la menopausia, están con los calores, ¿sí? Ya, producen calor, ¿no es cierto? Por sus hormonas. ¿Qué pasa? Las hormonas están manejando entonces el proceso de desacoplación, igual que las personas que tienen altos niveles de tiroxina. ¿Ya? Tiroxina, la T4, es una hormona que hace el signo recto de los 4-dinitrophenol. Entonces hace desacopla, y produce calor. ¿Ya? ¿Han visto los hipertiroideos? Son jóvenes, no están menopáusicos, son varones incluso, ¿cierto? Y están con mucha calor. Okay. Pero también existen medicinas, ¿ya? Medicamentos. Salicilanilida, por ejemplo, es un medicamento, es un antiinflamatorio que se usa continuamente para artritis reumatoidea o otros medicamentos. ¿Ya? Y estos pasan fácilmente y hacen el mismo efecto, ¿no es cierto? Y también los ácidos grasos de cadena corta. Ácido graso de cadena corta, ácido propiónico, por ejemplo. El ácido propiónico. ¿Ya? Entonces, un día vamos a trabajar con un tema parecido. El ácido propiónico es un agente desacoplante. Muchas medicinas, entonces, pueden producir el defecto si es que pueden pasar esta membrana interna sin que haya objeción de trasladar los hidrogenados hacia adentro. El ácido valproico, por ejemplo, en su metabolismo va a producir muchos metabolitos que son desacoplantes. Ese tema lo vamos a trabajar juntos en una clase de discusión. Entonces entendemos que es un agente desacoplante. Sí, un agente desacoplante entonces evita la formación de ATP. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el transporte de electrones? Sigue siendo normal, incluso aumenta, ¿ya? Hay una serie de agentes que son pesticidas que se utilizan para eliminar las plagas, que son de este tipo. Entonces, por eso es que uno se tiene que proteger al echar esto a las plantas, porque si es que uno no se cubre, como estos son lipofílicos, ¿no es cierto? Lipofílicos, ¿por qué? Porque si está atravesando la membrana es que es fácilmente soluble en el lípido. Puede pasar fácilmente. Entonces, estos penetran por la piel, ¿ya? Y son agentes que van a causar la muerte. Si es que ingresa por la piel en grandes cantidades, producen la muerte. ¿Por qué? Porque toda la grasita que tiene por el organismo empieza a oxidarse para generar calor, y se quedan sin posibilidad de sintetizar ATP. Y las personas mueren por agentes desacoplantes de ese tipo. ¿Ya? Entendiendo entonces, ¿sí? Son venenos potentes, ¿no es cierto? Sí. Se ha aprendido estos mecanismos con la presencia de muchas muertes. Uno de los ejemplos es el uso de la cartidosis, que gracias a murieron muchas personas, médicos, científicos, en un hotel que era muy antiguo. Ustedes saben que en Europa hay muchos reinos con sus grandes estructuras, pero por el clima se llega a hongos, ¿no? Entonces fueron a un lugar, un
de Pero tengo que dar esta guía, antiguo, pensando. y allí influyó mucha gente porque la dactilopsia A la vieja no inició, ingresa. en este caso, fíjense, ni fue el transporte de electrones, ni fue la síntesis de ATP, sino el transportador ATP-ADP. Cuando se sintetiza, el ATP se sintetiza en la matriz mitocondrial y tiene que salir hacia ustedes citosomos, tiene que salir hasta el citosoma, ¿cierto? Para utilizar. Ah, yo tenía Entonces beca ahí tiene vitalicia, un está ingresada. transportador No, que es pues. antiporte. Es decir, yo voy a sacar el ATP desde la matriz hacia el espacio intermembrana y después que se vaya al citosol, pero siempre y cuando entre ATP. Bueno, en los Porque paneles. si no entra ATP, después que me bote el ATP para fosforilarlo, ¿de dónde lo saco? Entonces tiene que ser, sale ATP a cambio que ingrese Oye, ATP. no me gusta ya. Es un antiporter, ¿ya? Es un antiporter. Es un sistema Con capacidad, muestra foto. uno por otro, ¿ok? Y ese es inhibido por el atractilos, ¿ok? Bueno, yo. Tenemos otro sistema, por si acaso, es el SIM-porter, que los dos ingresan. ¿Quién ingresa? Aquí le va a faltar el fósforo, ¿no es cierto? El fósforo también necesitamos porque está ahí ingresa el fósforo, pero ayudado con un protón más. Ingresa, así aquí, ¿ya? Están ingresando entonces en una forma SIM-porter, ¿ya? ¿Listo? Ok. Entonces, y de hecho, ¿se acuerdan cuando yo decía que el NADH que se producía en el citosol tenía que llegar en avión hacia la mitocondria y había una NADH esperando, ¿sí? Entonces, la forma de ingresar del exterior al interior los hidrogeniones puede ser en forma de malato o alfa cetoglicerato, ¿ya? Entonces, puede ser en esta forma de malato que estaría introduciendo NADH más H o alfa cetoglicerato que estaría introduciendo FADH2. Entonces, en realidad sí, en realidad lo que ingresan son los protones. Esto lo vamos a ver el día miércoles, un ratito terminamos ahí la clase. Oye, ¿te he dado papel Y siempre y cuando el día miércoles tengan el día recuerden que hasta aquí Carajo, con razón no tengo. son todos los temas del examen. ¿Ya? Muchas gracias. Yay, espera.